La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, que gobierna como el capo de un narcoestado. El mundo se quedó atónito cuando Pete Hegseth confirmó que el presidente venezolano Maduro se encuentra ahora bajo custodia. Tras años de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, las autoridades finalmente encontraron la manera de detenerlo. Pero eso no es nada comparado con las brutales medidas que planean tomar contra él. La captura. Durante años, Maduro se ha burlado de las sanciones, se ha mofado de las acusaciones de Estados Unidos y ha dicho desafiante a Washington que Venezuela nunca será esclavizada. Y aquí no podrán colonizar ni esclavizar a Venezuela, ni a Sudamérica, ni a nuestra América. Sus discursos siempre transmitían una mezcla de bravuconería y desesperación, como si en el fondo supiera que el mundo se estaba cerrando sobre él. Pero ni siquiera los críticos de Maduro podían imaginar una escena en la que él estuviera bajo custodia estadounidense, a la espera de ser extraditado, enfrentándose a acusaciones que acaban con carreras políticas y con vidas en celdas de prisión. Y aquí está el giro. Esto no fue un éxito repentino, una captura improvisada. Fue el resultado de años de planificación, años de preparación militar y años de estrategia de guerra contra las drogas que finalmente convergieron. El propio Pete Hegseth dejó claro en entrevistas anteriores que Maduro estaba viviendo con los días contados. La única persona que debería estar preocupada es Nicolás Maduro, que gobierna como el capo de un narcoestado, sin haber sido elegido y con una orden de captura de $50 millones por parte de Estados Unidos. Esa recompensa no era simbólica. Era una declaración abierta. Estados Unidos quería a Maduro, vivo o muerto, preferiblemente vivo, pero dispuesto a aceptar cualquier destino que le deparara el destino. Y ahora, después de que los barcos del cártel fueran expulsados de las aguas del Caribe, después de que Trump autorizara ataques letales que dejaron a los operativos del cártel destrozados en el mar, las fichas de dominó finalmente cayeron. Maduro no fue capturado en una redada al palacio, ni en una emboscada a medianoche en Caracas. Fue acorralado por el mismo sistema que él mismo creó. Las redes de corrupción, tráfico de drogas y falsas promesas que una vez lo protegieron, se convirtieron finalmente en la trampa que lo devoró por completo. Cuando el ejército estadounidense, bajo la dirección de Hegseth, comenzó a desmantelar sistemáticamente las rutas de los cárteles en el Caribe, el narcoestado en el que Maduro confiaba comenzó a derrumbarse. Los jefes de los cárteles ya no confiaban en su palabra. Sus aliados en el mundo del AMPA dejaron de responder a sus llamadas. El hombre que una vez gobernó Venezuela como un capo se convirtió en un fugitivo en su propio país. Y cuando la red se cerró, fue Trump quien dio la orden. Había advertido repetidamente que los barcos del cártel serían destruidos, sin advertencias ni segundas oportunidades. En los últimos minutos, literalmente hemos disparado contra un barco que transportaba drogas, muchas drogas en ese barco. Le dijo claramente al pueblo estadounidense que Venezuela no solo se estaba comportando mal diplomáticamente, sino que estaba enviando activamente veneno a las venas de Estados Unidos. Venezuela está actuando de una manera diferente. Siguen enviando a nuestra frontera a personas a las que rechazamos, siguen enviando drogas a nuestro país. Esto nunca fue solo una cuestión política. Se trataba de la supervivencia de las comunidades estadounidenses devastadas por el fentanilo, la metanfetamina y la cocaína que llegan desde las costas de Venezuela. Y Trump, a diferencia de las administraciones anteriores, no quería quedarse de brazos cruzados, quería luchar. Pete Hegseth se hizo eco de esa misma sensación de urgencia cuando describió el ataque contra los operativos del cártel. Así pues, esos 11 narcotraficantes ya no están con nosotros, lo que envía una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio. El mensaje era claro. El tiempo de Maduro como rey del cártel estaba llegando a su fin, y Estados Unidos no iba a esperar a que se rindiera voluntariamente. Pero retrocedamos un momento, porque para entender por qué esta captura es tan trascendental, hay que entender en quién se convirtió Maduro. Sobre el papel, era un presidente. En la práctica, era un jefe mafioso, un dictador cuyo poder no provenía de las urnas, sino de los envíos de cocaína, las ganancias de la minería ilegal y las alianzas con grupos como Tren de Aragua, un cártel tan notorio que ha sido designado como organización terrorista por Estados Unidos. Las elecciones en Venezuela, una farsa. Las pruebas de fraude se han hecho públicas. Se ha prohibido a los líderes de la oposición presentarse. Se ha negado el voto a millones de venezolanos expatriados, y los resultados se han cambiado en plena noche. Los recuentos independientes mostraron que Maduro perdió con apenas un 30% de apoyo, mientras que la oposición obtuvo 2/3 de los votos. Sin embargo, se declaró ganador con un 51%, una cifra tan falsa
como la lealtad que afirmaba tener. Entonces, ¿qué sucede cuando un dictador pierde legitimidad en su país? Es acusado de un delito de $50 millones en el extranjero y aún así se niega a dimitir. Lo que sucede es lo que estamos viendo ahora mismo. Lo sacan de las sombras, lo encadenan y lo preparan para un tribunal que no se doblegará ante sus bravuconadas. No nos equivoquemos. Esta captura no es solo la caída de un hombre. Es la caída de toda una ilusión. Durante décadas, los hombres fuertes de América Latina creyeron que podrían sobrevivir para siempre equilibrando los cárteles, el petróleo y los apoyos extranjeros. Maduro era su ejemplo a seguir, intocable, inamovible, reacio a ceder. Su caída es el terremoto que hace temblar todos los palacios y refugios desde La Habana hasta Managua. ¿Y la reacción de sus aliados? El pánico previsible. China ya ha expresado advertencias sobre la integridad estadounidense en Venezuela. Y China condena a Estados Unidos, y dice, no debería usar la palabra condenar. Nos advierten que debemos velar por la integridad de los diferentes países. Rusia tampoco se quedará callada mientras uno de sus socios más fiables es destituido del poder. Pero el mensaje de Hegseth fue desafiante. Solo Maduro debería estar preocupado, no Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque lo que antes era un cambio de régimen, ahora es justicia por la fuerza. El propio Hegseth lo dijo claramente. El cambio de régimen es una decisión presidencial, pero la acusación, la recompensa y las pruebas acumuladas dejaron a Maduro sin ningún lugar donde esconderse. ¿Cambia nuestro objetivo allí el régimen? Bueno, esa es una decisión presidencial, y sin duda entendemos la acusación. Entendemos que, con $50 millones, cualquiera preferiría que se entregara. Pero Maduro no se entregó. Se burló. Mintió. Se mofó de Trump, diciéndole que sus asesores lo habían envenenado con mentiras. No dejes que te envenenen más contra Venezuela. Te envenenan todos los días con mentiras. Esa arrogancia, esa negativa a ceder, selló su destino. Porque si hay algo que Trump ha demostrado una y otra vez, es que cuando lo acorralan, no negocia, sino que intensifica la presión. Y ahora, con Maduro bajo custodia de Estados Unidos, la extradición no solo es inminente, sino inevitable. El juicio sacará a la luz todos los detalles de los vínculos con los cárteles, cada centavo de dinero sucio y cada apretón de manos extranjero que mantuvo a flote este narcoestado. Y aquí está lo mejor. Esto es solo el principio. Porque en el momento en que se corrió la voz de que el narcodictador más buscado de Estados Unidos estaba entre rejas, comenzaron las ondas de choque y golpearon con más fuerza de lo que nadie esperaba. Las consecuencias. En el momento en que se supo que Nicolás Maduro había sido capturado, Venezuela estalló, no solo en celebración, sino en caos, confusión y miedo puro. Multitudes salieron a las calles de Caracas, algunas coreando consignas a favor de la libertad, otras preparándose para las represalias. El arresto de Maduro fue un golpe de martillo contra un Estado frágil, y las grietas fueron inmediatas. Durante años, a los venezolanos se les había dicho que su líder era invencible. Había sobrevivido a sanciones, al colapso económico e incluso a intentos de golpe de Estado. Era el hombre que le decía a su pueblo que Estados Unidos nunca los esclavizaría. El hombre que declaraba que su sufrimiento era producto de mentiras extranjeras. Y ahora se había ido, desaparecido bajo custodia, con su extradición a Estados Unidos inminente. La ilusión de invencibilidad se hizo añicos en un instante. Dentro de Venezuela, el régimen que Maduro había construido comenzó a canibalizarse a sí mismo. Sus aliados se apresuraron a demostrar su lealtad a la revolución bolivariana, pero la verdad era evidente. Sin su líder en el centro, la red de corrupción y las alianzas con los cárteles comenzaron a desmoronarse. Los comandantes militares se enfrentaban a una elección imposible: doblar la apuesta, declarar a Maduro mártir y amenazar con la guerra contra Estados Unidos, o prepararse discretamente para dar un giro, llegando a acuerdos con las mismas fuerzas que antes denunciaban como enemigos imperialistas. Mientras tanto, la opinión pública se dividió en dos. Para los millones de personas que habían huido de Venezuela en los últimos años, obligadas por la hiperinflación, el hambre y la escasez, la captura de Maduro fue una reivindicación. Para los que seguían atrapados en el país, solo había miedo por lo que vendría después. ¿El régimen reaccionaría violentamente? ¿Los cárteles tomarían represalias en las calles? El propio Maduro había advertido que si se tocaba a Venezuela, todo el continente se levantaría en su defensa. Y si algún día tocan a Venezuela, toda América se levantará por nosotros, por el pueblo de Bolivia. Pero las multitudes que llenaban las avenidas de Caracas no se levantaban por él.
Se levantaban contra él, celebrando el fin de un hombre al que no veían como un presidente, sino como un parásito. Si el pueblo venezolano estaba atónito, Pekín y Moscú estaban furiosos. China, que había invertido miles de millones en la infraestructura petrolera venezolana, veía ahora amenazada su presencia en América Latina. Maduro había sido un aliado fundamental, una voz dispuesta a repetir como un loro la condena de Pekín a la injerencia estadounidense. Sin él, esas inversiones y esa influencia parecían frágiles. Rusia también dependía de Maduro. Caracas era uno de los pocos amigos incondicionales de Moscú en el hemisferio occidental, un gobierno dispuesto a acoger buques de guerra rusos y a denunciar las sanciones estadounidenses. El propio Putin había apoyado a Maduro en sus peores momentos. Pero ahora, con Maduro detenido, la influencia de Rusia se había derrumbado, y las advertencias se habían emitido mucho antes de la captura. Pete Hegseth reconoció abiertamente que las potencias extranjeras protestarían, pero tenía claro quién debía temer. Así que China y otros países van a decir ciertas cosas, y esa es su prerrogativa. Lo que tenemos allí, en el Caribe, es una clara demostración de poderío militar. Pekín podía enviar desfiles. Moscú podría hacer alarde de su poderío militar. Pero fue Maduro, y no Estados Unidos, quien pasó de ser jefe de Estado a detenido. Para comprender las consecuencias, debemos recordar cómo Donald Trump presionó sin descanso sobre este tema. No trató a Maduro como un rival político. Lo trató como a un forajido. Celebró la destrucción de los barcos de drogas venezolanos, recordando a los estadounidenses que los narcóticos que inundaban sus calles procedían de las redes de Maduro. Han estado enviando a millones de personas a nuestro país, muchos de ellos, Tren de Aragua, algunas de las peores pandillas, algunas de las peores personas del mundo en términos de pandillas. En el marco de Trump, esto no era política exterior, era defensa propia. No se trataba de derrocar un régimen por motivos ideológicos, se trataba de proteger a las familias estadounidenses del veneno, y el mensaje resonó. Las comunidades devastadas por el fentanilo veían en Maduro no a un dictador lejano, sino a un narcotraficante que se lucraba con su dolor. Y Trump no ocultó su filosofía: la paz a través de la fuerza. Así que, señor secretario, parte de la filosofía del presidente es la paz a través de la fuerza. Quiere poder negociar, no quiere iniciar nuevas guerras. La captura de Maduro fue la encarnación perfecta de ese credo. Estados Unidos no buscaba la guerra con Venezuela, buscaba la disuasión a través de una fuerza abrumadora. Incluso cuando su poder se desmoronaba, Maduro intentó proyectar resistencia. Apareció en la televisión estatal declarando que Estados Unidos no podía colonizar ni esclavizar a Venezuela. Afirmó que Washington estaba preparando una guerra de mentiras y manipulación. Por favor, no dejen que otra mentira los lleve a otra guerra, una guerra fratricida, ahora en Sudamérica y el Caribe. Pero la propaganda perdió su fuerza una vez que comenzaron a circular las imágenes de su captura. Los venezolanos, a quienes se les había dicho que su líder los defendía, vieron en cambio a un hombre escoltado por guardias, impotente, enfrentando la extradición. Sus discursos apasionados de repente sonaban como divagaciones desesperadas, la bravuconería de un hombre acorralado. Y la narrativa cambió drásticamente. Durante años, Maduro había insistido en que el sufrimiento de Venezuela era culpa de las sanciones imperialistas. Pero con su destitución, los venezolanos se hicieron una pregunta diferente. ¿Y si fuera culpa del propio Maduro? La captura de Maduro causó escalofríos a otros líderes autoritarios de América Latina. En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega comenzó a purgar a los disidentes con aún mayor paranoia, temiendo que la mirada de Estados Unidos se volviera hacia él. En Cuba, el gobierno emitió declaraciones de solidaridad con Maduro, pero a puerta cerrada, los funcionarios se preocupaban por perder a su aliado más importante y su salvavidas petrolero. Incluso los líderes que se habían mantenido a cierta distancia de Maduro comenzaron a recalcular. Brasil y Colombia, ambos luchando contra sus propios cárteles y pandillas, se enfrentaban ahora a una pregunta. ¿Les exigiría a Estados Unidos la misma represión inflexible? La captura de Maduro no solo derrocó a un hombre, redibujó el mapa del miedo en América Latina. En Estados Unidos, la reacción política fue eléctrica. Los partidarios de Trump aclamaron la captura como prueba de su doctrina de la fuerza. Aquí había un presidente que prometió proteger a Estados Unidos y cumplió su promesa al encadenar a un dictador extranjero. Sus críticos, por su parte, advirtieron que el precedente era peligroso. Si Estados Unidos podía capturar a Maduro, ¿qué le impediría atacar a otros líderes extranjeros en el futuro? Pero el público en general vio algo diferente.
Justicia. Durante años, las comunidades habían sido devastadas por las drogas que cruzaban la frontera sur, muchas de las cuales procedían de las redes venezolanas. Trump les recordó la magnitud de la crisis. El año pasado, bajo la administración Biden, en los 4 años, 100.000 estadounidenses murieron por causas relacionadas con las drogas, por el consumo de drogas. Maduro no era un dictador abstracto, era un traficante de veneno. Su captura se sintió como una venganza por las vidas perdidas. Sin embargo, en medio de las celebraciones, persistía una pregunta más oscura. ¿Qué pasará ahora? Los cárteles no perdonan fácilmente. Maduro había sido su patrón, su socio, su escudo. Su captura dejó un vacío, y los vacíos generan violencia. El propio Hegseth advirtió que la misión no se detendría con un solo ataque. Y no se detendrá solo con este golpe. Cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado correrá la misma suerte. Eso significaba que la lucha estaba lejos de haber terminado. Ya se extendían rumores sobre planes de represalia, ataques a activos estadounidenses en la región, escaladas en la frontera y un aumento de los envíos de drogas destinados a abrumar las defensas estadounidenses. La caída de Maduro pudo haber sido una victoria, pero también fue una declaración de guerra por parte de los cárteles que alguna vez habían confiado en él. Para Venezuela, las consecuencias fueron aún más complicadas. ¿Quién gobernaría ahora? La oposición, marginada y perseguida durante mucho tiempo, se encontró de repente en el centro de atención. Pero, ¿podrían reconstruir una nación devastada por años de corrupción y saqueos? ¿Podrían restaurar la fe en la democracia después de tantas elecciones fraudulentas? ¿O simplemente otro hombre fuerte ocuparía el lugar de Maduro, prometiendo reformas pero imponiendo la misma tiranía? La historia de América Latina está plagada de ciclos de este tipo. Revoluciones que sustituyen a un dictador por otro. Lo que hizo diferente este momento fue la presencia de Estados Unidos, que no se limitó a ejercer una influencia lejana, sino que participó activamente en los acontecimientos. Washington no se conformó con dejar que Venezuela eligiera a su próximo líder en la oscuridad. Al destituir a Maduro, forzó un ajuste de cuentas. El mundo está pendiente de Venezuela no solo por su tragedia, sino por su potencial. Se trata de una nación que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más incluso que Arabia Saudita. Es un país cuyo colapso desestabilizó toda una región, provocando la huida de millones de refugiados a través de las fronteras. Y ahora, con la captura de Maduro, la pregunta es si Venezuela podrá finalmente salir de la sombra de la dictadura y reconstruirse. Pero la captura también sienta un precedente que tendrá repercusiones en todo el mundo. Si Estados Unidos puede calificar a un líder extranjero de narcoterrorista y destituirlo físicamente, ¿qué significa eso para el orden mundial? ¿Qué significa para el frágil equilibrio de poder entre Washington, Pekín y Moscú? Para Estados Unidos, esto es un triunfo. Para China y Rusia, es un insulto. Para los cárteles, es una amenaza. Para el pueblo venezolano, es una oportunidad escasa y frágil de algo parecido a la libertad. Pero las guerras exigen más que victorias. Exigen justicia. Y para Maduro, esa justicia estaba a punto de desarrollarse de la manera más pública y devastadora posible. El ajuste de cuentas. La captura de Nicolás Maduro conmocionó a Venezuela. Las repercusiones sacudieron a la región y nerviaron a las potencias mundiales. Pero el verdadero ajuste de cuentas apenas está comenzando. Porque Maduro no solo ha sido capturado, va a ser extraditado a Estados Unidos. Y cuando se abran las puertas de esa sala de audiencias, el mundo entero verá algo sin precedentes. Un ex jefe de Estado, un hombre que en su día se pavoneaba por los palacios presidenciales, juzgado como narcoterrorista. Este no es el juicio del siglo, es el juicio de un sistema, el juicio de la idea de que se puede dirigir un país como un cártel, inundar el mundo de veneno, amañar elecciones, encarcelar a los opositores y esconderse detrás de la soberanía. Ese sistema está a punto de salir a la luz. La logística de la extradición de Maduro es delicada, pero está en marcha. Estados Unidos ha dejado claro que no es opcional. El propio Pete Hegseth subrayó que Estados Unidos estaba preparado con todos los recursos de su arsenal. Pero esa es una decisión a nivel presidencial, y estamos preparados con todos los recursos que tiene el ejército estadounidense. Eso significaba que Maduro no tenía escapatoria. No había paso seguro a La Habana. No había asilo en Moscú. No había protección de Pekín. Por primera vez en su vida política, estaba impotente. Su destino no estaba en sus manos, ni en las manos de los tribunales venezolanos que una vez controló. Estaba en manos de los alguaciles estadounidenses. Y cuando despegó el avión de extradición,
el simbolismo era inconfundible. El hombre que afirmaba defender la soberanía venezolana era trasladado bajo custodia para enfrentarse a la justicia en un país extranjero. Los cargos contra Maduro no son menores. No son simbólicos. Lo acusan de ordenar al ejército y al aparato gubernamental de Venezuela que introdujeran toneladas de cocaína en Estados Unidos. Lo acusan de utilizar recursos estatales para proteger y enriquecer a cárteles como el Tren de Aragua. Lo acusan de convertir su país en una plataforma de lanzamiento para las drogas que mataron a cientos de miles de estadounidenses. Pero eso es solo el principio. Los juicios no se basan solo en las acusaciones. Se basan en las pruebas. Y las pruebas suelen revelar más de lo que nadie espera. ¿Qué documentos se desclasificarán? ¿Qué grabaciones se reproducirán? ¿Qué testigos declararán? Desertores de los cárteles, generales venezolanos, incluso exministros. ¿Cuántas conexiones extranjeras se revelarán? El propio Trump insinuó la magnitud del problema. Solo puedo decir que miles de millones de dólares en drogas están entrando en nuestro país desde Venezuela. Miles de millones, no millones. No se trataba de una corrupción menor. Se trataba de un tráfico a escala industrial, sancionado desde las altas esferas. Y cuando se rastreen esos miles de millones, ¿quién más se verá implicado? Una de las mayores revelaciones podría estar relacionada con el petróleo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más incluso que Arabia Saudita. Ese petróleo era el mayor arma de Maduro y su mayor vulnerabilidad. Lo utilizó para comprar la lealtad de potencias extranjeras, prometiendo acuerdos ventajosos a China, Rusia y otros a cambio de cobertura política. Lo utilizó para financiar su gobierno, incluso mientras los venezolanos pasaban hambre. Y lo utilizó como palanca, desafiando al mundo a sancionarlo, apostando a que nadie se atrevería a cortar unas reservas tan vastas. Pero el juicio puede revelar hasta qué punto esos ingresos petroleros estaban entrelazados con las redes criminales. ¿Cuánto de esa riqueza petrolera se desvió directamente a los cárteles? ¿Cuántos barriles de crudo se intercambiaron no por dólares, sino por envíos de cocaína? Si esas conexiones se prueban en los tribunales, no solo será Maduro quien se enfrente a un juicio. Serán todas las potencias extranjeras que hicieron negocios con él, todas las empresas que hicieron la vista gorda, todos los aliados que lo defendieron en la escena internacional. La parte más escalofriante de este ajuste de cuentas es la cuestión de los cárteles. Maduro no actuaba solo. Formaba parte de un vasto ecosistema de bandas y redes de narcotraficantes que se extendía por toda América Latina. Trump dejó claro que no se trataba solo de pandillas. Eran organizaciones terroristas. Esta misma semana he designado oficialmente a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, incluidos Tren de Aragua y MS-13, lo que nos da un gran poder. Esa designación lo cambia todo. Significa que Estados Unidos puede perseguirlos no solo como delincuentes, sino como enemigos en una guerra. Significa que se pueden llevar a cabo ataques militares, ataques con drones y acciones directas. Y ahora, con Maduro bajo custodia, los cárteles saben que han perdido su escudo. El hombre que una vez se sentó en el Palacio Presidencial para protegerlos, ahora se prepara para enfrentarse a las pruebas en su contra. Están expuestos. Y están desesperados. ¿Hasta dónde llegarán en su represalia? ¿Intentarán interrumpir el juicio? ¿Desatarán nuevas oleadas de violencia en toda la región? Este ajuste de cuentas no es solo una cuestión de justicia. Es una cuestión de supervivencia. Incluso en cautiverio, Maduro intenta proyectar rebeldía. Declara que el cambio de régimen es inmoral. Así que el cambio de régimen, además de ser ilegal, es inmoral. Advierte que Estados Unidos nunca esclavizará a Venezuela. Insiste en que es víctima de mentiras y agresión imperialista. Pero esas palabras ya no resuenan con fuerza. Más bien suenan como los desvaríos de un hombre despojado de su escenario. A la fría luz de un tribunal estadounidense, la retórica no importa. Lo que importa son las pruebas. Y las pruebas se acumulan como montañas. El ajuste de cuentas no es solo de Maduro, también es de Estados Unidos. Durante décadas, Washington toleró a los dictadores siempre y cuando proporcionaran estabilidad. Miró hacia otro lado cuando los regímenes se corrompieron, siempre y cuando mantuvieran el flujo de petróleo o se opusieran a los enemigos adecuados. Pero la captura y extradición de Maduro señala una nueva doctrina. Estados Unidos no tolerará narcoestados en su hemisferio. No permitirá que líderes extranjeros inunden sus calles de veneno y se escondan detrás de la excusa de la soberanía. Esto es la paz a través de la fuerza en la práctica. No guerras interminables en tierras lejanas, sino acciones decisivas contra las amenazas cercanas a casa. Y es una advertencia. A Ortega en Nicaragua, a Díaz-Canel en Cuba,
a todos los líderes de la región que se balancean en la línea entre la política y el crimen organizado. El mensaje es simple. Crucen esa línea y enfrentarán el mismo destino que Nicolás Maduro. Para el pueblo venezolano, el ajuste de cuentas es más íntimo. No se trata solo de geopolítica, se trata de supervivencia. Han soportado el hambre, los apagones, la migración masiva y la represión. Han visto morir a sus hijos en hospitales sin medicinas. Han visto cómo su dinero perdía todo su valor bajo el yugo de la hiperinflación. Para ellos, la captura de Maduro no es algo abstracto, es algo personal. Es la posibilidad, por remota que sea, de que la pesadilla finalmente termine. Pero también es aterradora, porque lo que vendrá después de Maduro es incierto. ¿Se permitirá gobernar a la oposición? ¿Desatarán el caos los cárteles? ¿Intervendrán potencias extranjeras? Para los venezolanos de a pie, el juicio es a la vez esperanza y temor, libertad y miedo entrelazados. Cuando Maduro se presente finalmente ante un juez estadounidense, las cámaras retransmitirán la historia. Un dictador, un hombre que en su día se jactó de soberanía y rebeldía, compareciendo como acusado y encadenado. Las pruebas serán condenatorias, las revelaciones serán explosivas, y las consecuencias se extenderán por todo el mundo. Pero más allá del drama, el juicio planteará la pregunta más fundamental. ¿Puede la justicia llegar incluso a los tronos más altos? ¿Pueden los líderes más corruptos del mundo rendir cuentas, no mediante golpes de Estado o asesinatos, sino ante la ley? Si la respuesta es sí, si Maduro es declarado culpable, condenado y despojado de todo lo que una vez reclamó, entonces el precedente resonará durante décadas. Porque no se trata solo de un hombre. Se trata de todos los líderes que piensan que la soberanía es un escudo para el crimen. Se trata de todos los cárteles que piensan que pueden comprar protección en los palacios presidenciales. Se trata de todas las potencias extranjeras que piensan que pueden utilizar a los hombres fuertes, corruptos, como peones. Este es el momento de la verdad. El momento en que la ilusión se desvanece, en que la propaganda se derrumba, en que incluso los intocables pueden ser tocados. Y, sin embargo, esta historia no ha terminado. Porque por cada Maduro capturado, hay otros esperando. Por cada narcoestado desmantelado, surge otro. El ajuste de cuentas no es una conclusión, es un comienzo. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.